Un saludo muy especial, mi nombre es David Santiago Rodríguez Barrero. Para mí es un placer poder presentar este video correspondiente al tema de protección de datos personales y habeas data en Colombia, el cual se realiza para la materia de aspectos legales y éticos de la profesión. Y a lo largo de este video me encontraré explicando las principales leyes que protegen nuestra información en el país, los principios de la misma, los derechos que tenemos como titulares o dueños de estos datos y algunas buenas prácticas que debemos tener en cuenta para todo esto. Para iniciar, vamos a hablar un poco sobre el contexto de la era digital y la importancia de proteger esta información personal. Entonces debemos entender que hoy en día todo tiene una huella digital. Debemos entender que los negocios de hoy en día ya no solo giran en torno a la venta de servicios físicos, sino la información sea compartida con terceros de manera anónima o de una u otra manera encriptada para luego que esto sea rentable y sacar provecho, es una realidad. Y todos los negocios de hoy en día van a estar centrados en tener presencia digital. Vivimos en una época en donde cada clic, cada compra o registro que dejamos en Internet va a dejar, como lo mencioné anteriormente, una huella digital. Entonces la información personal se convierte en uno de los recursos más valiosos para el mejor postor, ya que realmente esto es lo que sucede. El mejor postor está dispuesto a pagar una gran cantidad de dinero, principalmente a los grandes retenedores de información, como lo pueden ser cualquier servicio del que hagamos uso popularmente, por ejemplo redes sociales, pero también algunos servicios que contratemos, bien sea eh, desde videojuegos o servicios, por ejemplo, para escuchar música. A veces permitimos compartir esa información con terceros y luego esta información es revendida, por ejemplo, con servicios de Google como el mismo Google Maps, en donde de forma anónima se comparte esta información, en donde se le vende a los mejores postores. Por ejemplo, si alguien quiere saber cómo es el crecimiento de una ciudad, teniendo en cuenta entonces con estos datos los principales puntos de interés y demás. Entonces todo esto nos deja a nosotros como usuarios también más vulnerables. Es por eso que Colombia cuenta con este tipo de leyes que buscan protegernos, la cual es la ley 1581 de 2012 sobre la protección de datos personales y la ley 1266 de 2008 sobre el habeas data. Ambas lo que buscan es garantizar que nuestra información sea tratada de manera justa, segura y transparente. Todo esto debe estar regulado ya que al hablar de nuestra información lógicamente juega un rol importante y lo mínimo que podemos esperar al compartir esta información y hacer uso de esos servicios es que sea tratada con respeto y de una manera justa en la que se nos dé las garantías de que siempre van a buscar con antelación prevenir posibles riesgos, fugas de este tipo de información y demás que podrían dejarnos expuestos y ser perjudicial tanto para nuestra imagen como para muchas cosas principales de nuestro aspecto, cuestiones económicos u otros ámbitos. Tenemos entonces la ley 1581 de 2012. Entonces en el concepto general establece que para la protección de datos personales en Colombia van a definir tres actores principales, el cual va a ser el titular, la cual es la persona dueña de los datos, el responsable, que decide sobre su tratamiento, y el encargado, que los maneja según las instrucciones de este mismo responsable. Esta ley va a garantizar que cualquier manejo de información personal vaya a hacerse con respeto a la privacidad, sobre todo, y con el consentimiento del titular. No vamos a encontrarnos entonces que quien maneje estos datos, quien sea la entidad responsable, pueda llegar a tener otro tipo de intereses personales que pudieran vulnerar entonces la privacidad del usuario. Por otro lado, tenemos el principio y el alcance de la ley, que se basa en varios principios fundamentales como la legalidad, porque todo tratamiento debe ser respaldado de forma normativa, la finalidad, ya que los datos solo pueden ser usados para un propósito claro que esté estipulado previamente. Para el titular debe hacerse conocer al titular la libertad, porque el titular debe autorizar su uso, entonces de que es algo totalmente voluntario, y la veracidad y transparencia que garantiza la información cierta y accesible, así como la confidencialidad que va a obligar a proteger la información de los terceros, y la norma se aplica tanto a entidades públicas
como a privadas sin importar a qué se dediquen o a qué sector pertenezcan. Por otra parte, tenemos la Ley 1266 de 2008 que regula el habeas data, como lo mencioné anteriormente. Entonces, es un derecho que permite conocer, actualizar o rectificar la información personal que aparece en las bases de datos, especialmente en las de carácter financiero o para el sector crediticio, mientras que entonces tenemos que la ley anterior protege cualquier tipo de dato personal. Esta ley se va a enfocar en la información relacionada con el crédito principalmente o centrales de riesgo y antecedentes, y el objetivo es evitar abusos y que garantice que la información económica sea veraz y que ésta se encuentre actualizada para que no llegue a perjudicar al titular. Entonces, tenemos entonces los derechos del titular, que es acceder, revocar y presentar quejas. Ante todo esto, ¿qué significa cada una? Entonces, están estipulados muy claramente. Podemos acceder a nuestros datos, actualizarlos, rectificarlos y si son erróneos, solicitar su eliminación cuando sea posible. También se nos permite renovar o en este caso quitar este acceso, entonces revocar la autorización de uso para poder presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio si sentimos que han llegado a ser vulnerados nuestros derechos. Y pues estos mecanismos en general nos van a permitir un control sobre nuestra información y realmente poder decidir quién puede usarla y con qué fin. Por otro lado, tenemos las buenas prácticas en el manejo de los datos, que consiste en usar información personal de forma ética y responsable. Por ejemplo, tenemos el caso de una empresa que solicita consentimiento antes de almacenar los datos o que encripta la información. Eso es muy importante para evitar reducir quizás este factor humano que pueda tener malas intenciones y los eh, filtros de seguridad pertinentes para el manejo de la información, que puede ser un tema bastante delicado. Además, también es una buena práctica que se le informe al usuario para qué se usarán sus datos exactamente y permitirle retirarlos en cualquier momento, evitando cualquier tipo de ambigüedad y, lógicamente, sin llegar a utilizarlos en algo en lo que no se le ha aclarado que van a ser utilizados, lo cual genera confianza y un proceso de transparencia y compromiso con la privacidad de sus usuarios. Tenemos también una mención para las malas prácticas, que en general van a ser la filtración, uso sin autorización o publicación irresponsable. Ante todo esto, las malas prácticas incluyen vender o llegar a compartir estas bases de datos sin permiso o recuperar o con fines económicos personales. Ya también lo que sería recuperar información sin informarle al usuario o filtrar datos sensibles por algún descuido. Entonces aquí estamos incurriendo en una falta grave. Por ejemplo, en redes sociales también es una mala práctica publicar información personal, ya sea propia o de otros, sin medir las respectivas consecuencias. Estos errores pueden tener efectos graves como el robo de la identidad, fraudes o pérdida de la reputación. Ante todo esto, personalmente considero que estas normas no solo son una obligación legal, sino que son pertinentes en una época en donde el negocio principal siempre va a estar girando en torno a los datos. Entonces es una guía ética para la convivencia digital, para que exista mayor transparencia y para que podamos llenar ese tipo de vacíos legales. En nuestra vida cotidiana, compartir información debe hacerse con conciencia, con responsabilidad, no solo acceder a términos y condiciones porque sí. Y también en el ámbito profesional, la protección de datos va a demostrar respeto hacia los demás, hacia mi sociedad, hacia mi comunidad y hacia mi labor como ingeniero. Entonces, cumplir con estas leyes es también un acto de responsabilidad ciudadana y un acto de sentido de pertenencia a la ingeniería que no busca este beneficio económico, sino realmente aportar a la sociedad. Y como conclusión tenemos que la ley 1581 de 2012 y la ley 1266 de 2008 son los pilares para la protección tanto de nuestra información en el país y nos otorgarán entonces un control sobre nuestros datos, exigencias a las empresas y entidades que sean transparentes y responsables para proteger los datos y que no solo sea cumplir una norma, sino cuidar de nuestra identidad, de nuestra libertad y recordar que siempre la información en manos equivocadas puede ser poder y puede desencadenar consecuencias muy graves, pero solamente cuando se usa con ética y respeto puede aportar de buena manera. Y teniendo en cuenta que todos formamos parte de uno de los pilares de la economía moderna,
del negocio tan importante como son los datos, es de suma importancia, por supuesto, que se nos informe para qué serán utilizados nuestros datos. Es la forma de ser responsables para esta parte, esta época, para esta parte del siglo XXI, que es ser responsables con nuestra información, ya que todo gira en torno a esto y ser cuidadosos con nuestra huella digital, ya que día a día movilizaremos cada vez más y digitalizaremos más nuestra convivencia humana. Es por esto que todos los negocios se encontrarán con su parte digital y le dará un valor agregado. Y esto con el pasar de los años no solo se convertirá en ese valor agregado, sino que ya será una casi que obligatoriedad si se quiere triunfar en este tipo de negocios. Con todo esto me parece muy pertinente y no solo me conformo con esto, sino que me parece que siempre será suficiente siempre y cuando se actualice y sea nuevas leyes implementadas según cómo evolucione todo este campo. Muchas gracias por la atención.